Y vamos a dar en el clavo. La corrupción pone enferma a una sociedad y el Perú está enfermo de tanta corrupción, de tanto latrocinio, de tanto robo en el sistema del Estado peruano. Abiertas están las posibilidades para los ladrones de tener y ostentar recurso público en sus bolsillos en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda y Construcción, de Agricultura, de Educación o de Salud, donde se generan expectativas, entre comillas, para los ladrones del país y que fundamentalmente son funcionarios del Ejecutivo o en todo caso son gobernantes regionales o alcaldes provinciales o distritales. Frente a este componente, Pedro Castillo en campaña electoral prometió la lucha frontal contra la corrupción. Y obviamente los peruanos, la mayoría en este caso, votamos. Así es, votamos para erradicar la corrupción y para que deje de campear y los actores directos estén andando como Pedro en su casa. No, señor. Pero lamentablemente, de aquella vez entonces, el compromiso de Pedro Castillo se ha diluido porque el hecho de corrupción que se registra en nuestro país parte fundamentalmente en Palacio de Gobierno. No en vano se ha resaltado lo que ha significado encontrar dólares, suma exorbitante en los baños de Palacio de Gobierno y que comprometía directamente a un exsecretario de la Presidencia de la República, es decir, al señor Bruno Pacheco. Pedro Castillo, a sabiendas de que este es un hecho de corrupción y que su promesa de luchar frontalmente contra la corrupción salió al frente para no solamente desvincularse o en todo caso decir a la población cuál va a ser el comportamiento de la figura pública número uno en el país, que es el presidente de la República. No, señor. El silencio ha campeado. El silencio es la prueba fundamental de que no se está luchando contra la corrupción. Las visitas que no son oficiales en Breña, en Zarratea, lo que ha significado la presencia de lobistas, empresarios visitando a Castillo en ese lugar, y el compromiso de Mirta Vázquez, ex premier ahora, de que él saldría al frente para sostener de quiénes han sido los asiduos visitantes en Zarratea, entendiendo que salió a la luz la presencia, como por ejemplo, de la lobista Carolyn López y de empresarios que pugnaban por alzarse con un contrato en Petroperú, y lo que ha significado ya la destitución de algunos funcionarios y la presencia del Ministerio Público para poder realizar las investigaciones del caso. Pedro Castillo ha salido al frente para desmentir o en todo caso para hacer notar quiénes han sido los visitantes, visitadores y visitadoras, ¿no?, a Zarratea, y que la población conozca y complacientemente diga que sí está luchando contra la corrupción. No, señor. Existe presencia de otros elementos que al final de cuentas también linda con la corrupción. Y Mirta Vázquez a su salida ha sostenido lo siguiente, que existe un gabinete en las sombras, aquella que gobierna y no es el gabinete que conduce el presidente Castillo. Entre tanto, este hecho obviamente ha merecido no solamente la atención pública de críticos constitucionalistas y políticos que han salido al frente para poder emplazar al presidente Castillo, pero lamentablemente tampoco se encuentra eco. A raíz de la presencia del congresista Valer en el premierato y que le ha significado sendos cuestionamientos por tener denuncias por violencia familiar, lo que ha significado no solamente su salida, sino ir a sus cuarteles de invierno. ¿Este hecho le ha merecido explicación al presidente de la República? No, por el contrario, ha salido envalentonado a cuestionar a quienes lo critican y a quienes lo cuestionan,
principalmente exfuncionarios, a quien él se indicó que les otorgó la confianza y que se desmarcaba de aquellos que hoy públicamente hacen eco de sus posturas personales. ¿Y por qué no lo hizo de la misma forma cuando supo de Bruno Pacheco, cuando supo del gerente de Petroperú, cuando supo de Karin López, quien la visitó y quien al final de cuentas, para matizar el asunto, puso una fiesta a una de las hijas de Pedro Castillo? Nunca dijo esta boca es mía, pero sí salió al frente para sostener que va a haber recomposición del gabinete ministerial. He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país. Cada nueva meta. Entre tanto, esta situación que juiciosamente algunos analizan, a decir verdad, si es que existe una convocatoria a todos los sectores del país, incluyendo profesionales, políticos y quienes quieran contribuir con el desarrollo, abre la posibilidad de ser un gabinete, ¿no?, de ancha base. Pero ese es un anuncio. Lo cierto es que quien ganó las elecciones ha sido Perú Libre. Y Perú Libre tiene todas las condiciones y con potestad, ¿no?, para que pueda colocar personas afines a una determinada línea política. Y esta situación ha generado desazón no solamente en Perú Libre, sino también en quienes confiaron en Pedro Castillo, particularmente sectores de la izquierda. No en vano se alejó ya Verónica Mendoza, aliada política de Pedro Castillo, y que haciendo eco de lo que no encontraba, sino poco espacio para poner en práctica lo que se comprometió en época electoral. Fue el mensaje nada más y nada menos de Verónica Mendoza. Lo cierto es que como agrupación y como política pierde espacio en el escenario político que hoy conduce Pedro Castillo. Pero también Valer tiene lo suyo y ha salido al frente para sostener por qué y cómo es que se va, ¿no?, del premierato del Consejo de Ministros. Que acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo y que ellos a la vez están vinculados a la extrema y a la derecha del Perú, que construyeron una imagen de maltratador y de violento de este combatiente. Han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera. Y he presentado una carta de puesta a disposición ante el señor presidente de la República, que ya lo tendrán ustedes en copia. Eso fue el argumento de Héctor Valer, ya con su carta en mano de renuncia y admitiendo su retiro del premierato. Y obviamente sobre él pesan otro tipo de denuncias en Pucallpa y lamentablemente cuestionamientos en la figura de quienes van a conducir los destinos del país. Obviamente no cala perfectamente. Lo cierto es, dentro de este escenario apareció lo que hoy se denomina el gabinete en las sombras, a la que Mirta Vázquez sostuvo que son ellos lo que le dictan las líneas base o las políticas públicas para que pueda desarrollar el presidente Castillo, y no es el Consejo de Ministros o no son los ministros a quienes atiende o despacha con ellos, sino despacha con un grupo de asesores con Viberto Castillo, más conocido como Beto Castillo, otrora funcionario público en la época de Ollanta Humala y también conocidísimo por tener vínculos directos, ¿no?, en ejercicios funcionales de otros ministros de Economía y Finanzas. A él, por ejemplo, se le atribuye que es el actual,
¿no?, promotor del ministro Graham, y por lo tanto, ministro de Economía, por supuesto, y por lo tanto gana espacio y presencia, no solamente como persona, sino que está acostumbrado a estos hechos, y que no en vano el ex congresista Álvaro Gutiérrez denunciara que él aprovechó su calidad o su condición de asesor para colocar personas en puestos claves, y por supuesto lo echó de su despacho. Ahí tenemos justamente a una figura visible que en las sombras toma decisiones en nombre de los peruanos, a quien por supuesto no hemos elegido. Hemos elegido a Pedro Castillo Terrones, a quien se comprometió en el futuro luchar contra la corrupción, quien se comprometió en definir políticas públicas que van al encuentro de la población para superar no solamente la crisis en materia de salud por la que atravesamos, sino también en educación, contar con mayor infraestructura vial, infraestructura de riego, otro tipo de infraestructura como por ejemplo hospitalaria o educativa, para sellar las brechas que aún todavía son abismales para que una sociedad como la nuestra no padezca el acceso a los servicios básicos. Y ese compromiso, señoras y señores, está latente. Entre tanto hay pedido de vacancia, entre tanto hay pedido de renuncia, y por supuesto frente a una situación de esta naturaleza, crisis política que ha generado no la oposición, no los partidos, no los medios de comunicación, sino el terremoto, el epicentro se ha producido al interior del Palacio de Gobierno. Por lo tanto, ¿quién es el culpable? El culpable son los periódicos, los culpables son los medios de comunicación, el culpable justamente son aquellos que componen el Pleno del Congreso de la República. No, señor. Por eso es que Pedro Castillo no ha salido al frente, sino simplemente para anunciar que va a recomponer el gabinete ministerial. Y ojalá que así sea, porque entre tanto van a seguir los cuestionamientos, va a continuar las críticas, y obviamente Pedro Castillo estaría pendiente solamente de un hilo. Lamentable, sí señor.